35,000 miembros. 35,000 miembros tenía esa iglesia. Todos los domingos, el famoso predicador se ponía en el estrado y comenzaba a dar esta predicación poderosa de la palabra del Señor. Eran más de 4 devocionales el día domingo. La gente parece ser que lo admiraba porque era un pastor y predicador evangelista a nivel nacional y mundial. Cada vez que se paraba al frente daba la exposición de la palabra y lo hacía bien. Predicaba muy bien. A las personas les encantaba la predicación. Estaban todos atentos viendo al predicador dar la palabra. De pronto alguien fue a un gimnasio y encontró a este predicador que tenía un masajista y le siguió la pista porque este era un papá. Llegó a darse cuenta que el pastor desde hacía 2 años, este predicador, estaba cometiendo infidelidad. Inmoralidad en nuestra iglesia. Inmoralidad en esa iglesia tan grande. Fue un bombazo, hermanos. De inmediato la junta directiva de la iglesia grande se reunió y le dijeron: pastor, usted ya no puede ejercer ministerio. Usted tendrá que irse de la iglesia. Pero yo soy el pastor, sí. Pero ahorita usted ha sido descalificado. Porque la palabra de Dios enseña que el cristiano debe tener una conducta intachable, más aún los que estamos aquí al frente, exponiendo la palabra. Hermanos amados, es que la Biblia dice que nosotros los cristianos somos como cartas leídas. Todo el mundo allá afuera puede darse el lujo de hacer y deshacer todo, y nadie le señala. Pero no va a ser uno de nosotros los cristianos que haga algo malo porque ahí viene el señalamiento y dejamos de ser irreprensibles. Pero hermanos amados, la pregunta es: ¿cómo puede haber inmoralidad en una iglesia que ha sido lavada por la sangre de Jesucristo? Y este es, hermanos, el segundo problema que el apóstol Pablo va a tratar en 1 Corintios. Capítulos 1 al 4, Pablo se destacó para resolver el problema de las divisiones. Y él dio 2 soluciones para el problema de las divisiones. Él dijo que para poder resolver el problema de las divisiones en la iglesia local, se debe tener un buen concepto de lo que es el evangelio y un buen concepto de lo que es el ministerio. Ahora se va a empezar el apóstol Pablo a resolver el problema de la inmoralidad en la iglesia. Quiero ayudarles un poquito para entender el trasfondo de 1 Corintios. Las primeras 4 cartas que el apóstol Pablo escribe, Romanos, 1 y 2 Corintios y Gálatas, forman el primer paquete de las epístolas paulinas, que por cierto los estudiantes de tercer año la están recibiendo ahorita. De las 4 cartas, Romanos es la carta más doctrinal de todita la Biblia. Y dice el señor Martín Lutero que Romanos debe ser estudiado cada año por la iglesia, porque es la base doctrinal. El libro de 2 Corintios y Gálatas son 2 libros apologéticos, o sea, son 2 libros escritos para defender la pureza del evangelio y la pureza del ministerio apostólico. Pero 1 Corintios ha sido considerado como la carta más personal en una medida con 2 Corintios, pero 1 Corintios revela más bien la realidad de una iglesia. Entonces 1 Corintios
después. El diablo siempre se va a oponer, y cuando la iglesia quiere avanzar, cuando la iglesia quiere ser grande, cuando la iglesia quiere ser santa, el diablo va a trabajar fuertemente para oponerse. Y hermanos, la iglesia de Corinto es una iglesia que por su ubicación geográfica era una iglesia difícil. Era un puerto. En un puerto hay tanta prostitución. Era un puerto. En el puerto hay tanto turismo. Hay gente que va y viene, mucho comercio. Era un puerto donde había mucho movimiento de dinero. Y es allí donde funda el apóstol Pablo la iglesia de Corinto. Y es una iglesia famosa por la cantidad de elocuentes personajes que habían aquí. Pero hermanos amados, la iglesia se había levantado, había crecido, y el diablo también se había hecho fuerte. Hay tres enemigos que nos hacen la vida imposible para el crecimiento de la iglesia de Cristo. Y ese es el diablo, el mundo, ¿y quién más? ¿Ah? Nosotros mismos, o sea, la carne. La carne. Pablo va a tratar este asunto, hermanos. En 1 Corintios, el capítulo 5, Pablo quiere resolver este problema. Quiere resolver el problema de que hay dentro de la iglesia inmoralidad. Leamos otra vez los primeros 2 versículos, hermanos, de 1 Corintios, el capítulo 5. Lo vamos a leer juntos. Y este es hermanos, es un pasaje que generalmente las iglesias no lo predican. Yo tenía ahorita 4 años de no predicar 1 Corintios 5, porque como siempre lo enseño a través de un sistema sistemático, entonces hoy me toca acá. Pero 1 Corintios, veamos versículos 1 y 2, todos juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual que aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de entre medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Cómo le hace sentir cuando lee usted esa palabra? ¿El qué? Decimos. ¿Cómo dice? No lo creo. Es imposible. Si yo lo vi allá a predicar, si allí estaba y es un buen hermano, ¿cómo así? No, usted me está engañando. Pero lo más serio es que dice Pablo, que aún entre el pueblo no cristiano se dan estas cosas. No, aquí es un incesto lo que se está dando, ¿no? Ahora, hermanos, el problema es grave. Los expertos dicen que aunque en una persona haya sido detectado el cáncer, si ese cáncer es encontrado en su inicio, ese cáncer puede ser eliminado. Pero eso sí, lo primero que ha de hacer el doctor es detectar si en esa persona realmente hay cáncer. ¿Ok? Entonces viene Pablo y dice, ¿cómo resolver este problema de la inmoralidad? Hagamos una cosa, detectemos primero el cáncer.